Lucas 24, vamos a leer a partir del versículo 25 hasta el 36. Lucas 24. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Amén, amén, amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Bueno, pues van a recibir en este momento unas hojas donde se describen, para empezar por el día de hoy, las primeras 5 veces que Cristo Jesús se presentó a los suyos. Las primeras 5 veces. Ya en estos versículos que hemos leído, ya se describen 3 de las apariciones de Cristo Jesús. En lo que hemos leído, 3 de ellas. 3 de ellas. Veremos con cuidado las 2 primeras también. Y pues empezamos a partir de ahora, y dice esta hojita, dice: los eventos que condujeron a la primera aparición del Cristo resucitado. Y esto nos es muy importante porque es como reunir toda la información de los 4 evangelios y aún más de los 4 evangelios para poder nosotros darnos cuenta que Cristo Jesús se apareció a los suyos por 10 ocasiones. 10 veces se apareció a los suyos. Vamos a ver por hoy las primeras. Y en esta hoja que acaban de recibir ustedes, del lado donde dice los eventos que condujeron a la primera aparición del Cristo resucitado, en el número 1 dice:
domingo al amanecer, María Magdalena visita el sepulcro con otras mujeres. María Magdalena visita el sepulcro con otras mujeres. Y está allí como una de las referencias, Marcos 16 del 1 al 4, y dice, Marcos 16 del 1 al 4, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, para ir a ungir al Señor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, así como nos reunimos allá en el parque, ¿verdad? Ya ha salido el sol, ya estábamos allí. Pero decían entre sí, saben, ellas habían acompañado el cortejo fúnebre. Ellas siempre estuvieron al pie de la cruz. Y cuando José de Arimatea y otro de los discípulos bajaron el cuerpo del Señor, ellas se fueron detrás de ellos. Y vieron cómo le depositaron en aquella tumba y cómo rodaron una gran piedra para tapar la boca de aquella cueva. Así que ellas iban pensando, ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? ¿Quién? Debo decirles también que una costumbre en aquellos tiempos era ungir, llenar de especias aromáticas los cuerpos de las personas que fallecían. Y esto se había quedado pendiente, como nos lo estuvo explicando Irra, a causa de los días de reposo que se vinieron encima. Así que ellas, pasado el día de reposo, que fue cuando se metió el sol, pues ya no tuvieron oportunidad de ir al sepulcro porque era en despoblado, sin luz. Así que ansiaban que amaneciera el domingo para ir a buscar a su Señor. Iban pensando en el camino, ¿quién nos ayudará a remover la piedra? El versículo 4 dice, pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, estaba quitada la piedra. Se sorprendieron. En el cuadro 2 dice, María Magdalena regresa corriendo a Jerusalén. Ella, al darse cuenta que estaba removida la piedra y que el Señor no estaba donde lo habían dejado, entonces ella corrió de inmediato a todo lo que daba, a buscar a Pedro, a buscar a Juan, para decirles. Y en el cuadro 3 vemos, ella les está dando la noticia. Allí está Juan en primer lugar y atrás de Juan está Pedro, y dice, sacaron al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo pusieron. Las demás mujeres, dice el cuadro 4, mientras tanto, las otras mujeres entraron en el sepulcro y vieron unos ángeles. Vamos a estar ahí en Marcos 28, el versículo 2. El versículo 2 dice, sí es Mateo, disculpen, Mateo 28, versículo 2, dice, y hubo un gran terremoto. Está describiendo aquí Mateo cómo fue que sucedió que la piedra no estaba en su lugar. Y dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. También cabe mencionar lo que al respecto dice Lucas 24, versículo 5, la segunda parte. La segunda parte dice, Lucas 24, 5, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que las mujeres, obedeciendo a los ángeles, obedeciendo el mensaje, regresaron a Jerusalén. En el cuadro 6 dice: inmediatamente María Magdalena regresa al sepulcro con Pedro y Juan. Vamos a estar allí en Juan 20, los versículos del 2 al 4, Juan 20, del 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, fíjense hermanos que Juan, al escribir su evangelio, estamos en el evangelio de Juan, nunca se mencionó que él era el que estaba allí. Siempre decía, porque era el apapachado de los apóstoles, siempre decía el discípulo amado, o en este caso el otro discípulo. Pero es Juan que está narrando de primera persona lo que vivió en el momento, ¿verdad? Y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado aparte. Eso fue lo que encontraron. Eso fue lo que encontraron Pedro y Juan. Dice aquí en el cuadro 7, Pedro entra al sepulcro y mira a su alrededor. Juan 20, del 5 al 9, dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En el cuadro 8, ¿qué hicieron Pedro y Juan? ¿Se regresaron?
sorprendidos tal vez, con muchas preguntas en su cabeza. Pero, ¿qué hizo María Magdalena? ¿Qué dice Juan 20:10? Juan 20:10. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María Magdalena se quedó allí. María Magdalena. En el cuadro vemos que ella está llorando. Dice Juan 20, del 11 al 13. Juan 20, del 11 al 13. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Allí estaba esta discípulo de Cristo. Allí estaba María Magdalena derramando su alma a través de sus lágrimas, teniendo la fortuna, el acierto, la bendición de inclinar su corazón hacia Cristo. Expresando su gran agradecimiento hacia aquel que había tenido misericordia de ella, hacia aquel que la había rescatado de las garras de aquellos 7 demonios, de aquel que la había transformado por completo. ¿Y nosotros de cuáles somos? ¿Y nosotros de cuáles somos? ¿Hay algún agradecimiento en nuestro corazón por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Hay algún agradecimiento? ¿Qué estamos haciendo en agradecimiento por lo que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir? ¿Qué estamos haciendo en agradecimiento de que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos la fortuna, el acierto, la bendición de inclinar nuestro corazón hacia Cristo. ¿Permanecerá Dios insensible ante María?
¿Permanecerá Cristo Jesús insensible ante tales hechos? Recuérdenlo bien. Dios honra a quien le honra. Dios honra a quien le honra. Recuérdenlo bien. Dios pone en primer lugar a todo aquel que lo pone a Él en primer lugar. Allí se había quedado sola María Magdalena, llorando, sin importarle ninguna otra cosa en la vida. Ninguna otra cosa. Solamente su Señor. También Dios ha dicho: me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué pasa en el cuadro 9? Dice en el cuadro 9, bueno, vamos a leer primero Juan 20, del 11 al 13. Juan 20, del 11 al 13. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro, maestro, maestro. En la hoja que sigue, la que está al reverso, en la aparición 2, perdón, en la aparición número 1, está ahí Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Vamos a continuar leyendo a partir del versículo 17 allí mismo. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Dios premió, hermanos, Dios premió, Dios premió.
Hermano, hermana, si usted no ha tenido su encuentro personal con Dios, si usted no ha tenido su encuentro personal con Cristo Jesús, ahí tiene, hermano, ahí tiene la receta. Búsquelo de todo su corazón. Y como Él es el que dio la promesa, Él va a cumplir y se va a poner delante de usted, porque Él fue el que dijo que si lo buscábamos de todo nuestro corazón, lo hallaríamos, lo encontraríamos. Dios es premiador de la fe. Dios es premiador de los que le buscan. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Después de esto, el Señor se apareció a las demás mujeres. Vamos a ver en Mateo 28, del 8 al 10, dice la palabra del Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban en el camino, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermano, la promesa del Señor de que si lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas, Él nos pone en primer lugar a nosotros, es real. Es real este ofrecimiento de Cristo Jesús. Y aquí nosotros lo vemos en esto que hemos estado viendo en este momento. Mira, hermano, miren, vean ustedes lo que la misma palabra de Dios hace en relación a la aparición que Cristo Jesús le hizo, se apareció delante de Pedro. En la lectura que hicimos al principio, hermanos, cuando aquellos caminantes de Emaús llegaron al aposento alto y encontraron a los demás discípulos allí, también ellos estaban felices, porque a las mujeres no les creyeron, pero el Señor ya se le había presentado a Pedro. La palabra de Dios, hermanos, hace solamente dos menciones muy leves a la tercera aparición, a la aparición que Cristo Jesús hizo delante de Pedro. Y una de ellas está en 1 Corintios 15, 5. Primera de Corintios 15, 5. Y esto lo menciona el apóstol Pablo. El capítulo 15, Primera de Corintios, es un capítulo dedicado a la resurrección. Y entonces, defendiendo el apóstol Pablo la resurrección de Cristo Jesús, habla de eso. Dice que Cristo Jesús se le apareció a Pedro, y que apareció a Pedro y después a los demás apóstoles, a los 12. A los 12 apóstoles se les apareció después. Fíjese, qué mención tan breve, tan pequeña de ese acontecimiento. Y la otra es la que habíamos leído, en donde cuando llegan los dos caminantes de Emaús, llegan, allí ya en el aposento alto, estaban felices los apóstoles, porque ya habían confirmado a través de Pedro que el Señor había resucitado.
Y dicen, se le apareció a Simón, se le apareció a Pedro. Sí, vamos a continuar, hermanos, con la aparición número 4. Está aquí parte de lo que hemos leído. Dice, hermanos, la palabra del Señor, que iban 2 de los discípulos, esos discípulos de Cristo. Iban 2 de los discípulos camino a Emaús, un lugar situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Allí, como iban de bajada, yo creo que tardaron unas 2 horas en llegar en el camino. Pero hermano, estos discípulos iban derrotados. Ellos iban muy tristes. Y no sé, hermano, si usted alguna vez ha evaluado el sentimiento, ha evaluado lo que se siente regresar uno derrotado. Así iban los discípulos, con una gran tristeza en su corazón, una gran tristeza. Y Cristo Jesús tuvo misericordia de ellos. Tuvo misericordia el Señor. Quiero decirles la promesa que Dios escribió de su puño y letra en los 10 mandamientos. Y quiero que si usted tiene unos padres o una mamá o un papá que ama a Dios, usted le está dejando un legado grandioso a sus generaciones. Un legado grandioso. Dios dice, Dios escribió allí en los 10 mandamientos y dice que Él hace misericordia a millares de generaciones de los que le aman. Dios hace misericordia a millares de generaciones de los que le aman. Así que si usted tiene un papá o una mamá así, aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá. Si usted tiene a alguien así, hermano, usted tiene un legado. Usted tiene esa promesa de Dios de que Él tendrá misericordia de usted. No sabemos qué movió el corazón de Cristo Jesús para bendecir a estos 2 caminantes, para tener misericordia de ellos, para unirse, se les unió en el camino, hermano. Ellos iban caminando a su comunidad derrotados. Y Cristo Jesús se une a ellos en el camino. Y ellos no sabían que Él era Cristo Jesús. Al hacerles la pregunta, ¿por qué están tan tristes? Ellos, Cleofas empieza diciendo, eres tú, el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado. Como Cristo Jesús, varón poderoso en palabras y en obra, fue entregado por los principales del templo a sentencia de muerte. Y ellos pensaban que allá en la cruz había terminado todo, que sus aspiraciones ya fueran las aspiraciones de un libertador físico, alguien que redimiera a Israel, o mejor todavía,
las aspiraciones de un libertador espiritual, alguien que los libertara de las garras del demonio. Iban muy tristes, muy tristes. Al llegar a su comunidad, el sol ya se estaba metiendo. Y entonces Cristo Jesús hizo como que Él iba a seguir su camino. Y ellos tuvieron la fortuna, tuvieron el acierto, la bendición de decirle: quédate, Señor, ya se hace tarde, ya se hace tarde, Señor. Mira, hermano, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran inclinado su corazón y hubieran tenido compasión de ese caminante? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente se hubieran quedado con el puro conocimiento de lo que Él a lo largo de esas 2 horas de camino les estuvo explicando. Los profetas, los patriarcas, toda la palabra de Dios hablando de Cristo Jesús. Pero ellos tuvieron ese corazón, dice la palabra, lo obligaron a quedarse, lo obligaron a quedarse, lo obligaron a quedarse. Eso cambió todo, hermano. Eso cambió todo. Como ha cambiado siempre cuando una persona de todo su corazón invita a Cristo Jesús a su vida. Una cosa grandiosa que sucede, hermano, cuando alguien así invita a Cristo a su vida, hermano, es que viene el Espíritu de Dios y se instala en él. Y ahí está. Y entonces cosas sobrenaturales empiezan a suceder en esa persona. Dicen los de afuera, esos, lo primero que pasa es que empiezan a dejar de decir malas palabras. Cuando uno está en esa vida nueva, hermano, no lo voy a negar, todavía se le sale una que otra. Todavía. Pero ya no se siente uno nada bien, hermano. Nada bien. Nada bien. Porque el Espíritu del Señor ha permanecido ahí. Ha permanecido. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Cuando con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia a Dios, ahuyentamos al Espíritu de Dios. No permita eso, hermano. No permita que el Espíritu de Dios se vaya de usted. No lo permita. No lo permita. Si a usted le ha sucedido eso, reconcíliese con Dios. Vuélvase a Dios de todo su corazón. Vuélvase a Dios de todo su corazón. Abrácese de Él para que nuevamente su espíritu esté en usted. Para que nuevamente el favor de Dios, su guianza, su sabiduría, su respaldo, su protección, vuelvan a usted, regresen a usted. Y sobre todo,
la salvación. La salvación esté en usted. Mira, hermano, esa actitud de estos dos caminantes cambió todo en su vida. Esa misericordia que tuvieron de aquel caminante que se les había pegado en el camino. Esa misericordia. Mira, hermano, hay una persona quien le escuché esto, que cuando ve venir a un ancianito con extrema necesidad, dice: allí vienes, Señor, allí vienes. Dice la palabra del Señor que muchos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Y estos caminantes no solamente le estaban abriendo las puertas de su hogar a ese hombre, le estaban abriendo las puertas de su corazón, de su corazón. Vamos a decirle al Señor que se quede con nosotros. Vamos a ponernos de pie y en este canto vamos a decirle que nos acompañe, que se quede con nosotros. Es el canto que se llama Divino Compañero. Este canto está inspirado en este pasaje bíblico. Y solamente el coro es una